Muy bien, hoy vamos a conocer un poco más sobre la oxigenación hiperbárica. ¿Por qué a quién beneficia? ¿Qué tipo de enfermedades ayuda? ¿A qué tipo de enfermedades ayuda? ¿Será que solamente es para enfermedades o para otros ámbitos también, como tal vez a los deportistas o el ámbito incluso estético? Vamos a conocer un poco más sobre esto conversando con el doctor Adolfo González Barrios. Él es doctor en medicina y cirugía, su especialidad es medicina interna y tiene un doctorado en medicina hiperbárica, también una maestría en medicina hiperbárica, y tiene esta especialidad. Por eso hoy lo que vamos a hacer hoy es conocer un poco más sobre este método que existe para entender cómo nuestro cuerpo puede rendir mejor a través de una óptima oxigenación. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme al programa, a la lupa, ¿no? Correcto. La medicina hiperbárica es una rama de la medicina, es un tipo de tratamiento donde nosotros vamos a utilizar la cámara hiperbárica, que es un equipo donde la persona se introduce dentro de ella y recibe oxígeno a alta presión. El oxígeno que se respira dentro de la cámara hiperbárica es muy cercano al 100%. Recordarles a ustedes y a los radio oyentes que normalmente uno respira 21% oxígeno. Dentro de la cámara hiperbárica es capaz de respirar 100% a una presión atmosférica por encima de la que nosotros normalmente respiramos, ¿no? Esa presión se puede elevar hasta 3 veces lo normal. Una vez que nosotros entramos a la cámara hiperbárica, ¿verdad?, y recibimos oxígeno presurizado, ahí nosotros logramos una hiperoxigenación de los tejidos. ¿Qué significa eso? Que los tejidos se oxigenan 15 veces lo normal, y entonces utilizamos esta terapia pues tanto para mejorar la calidad de vida de las personas, como bien dijiste tú, los deportistas, y también como tratamiento médico, ¿no? Generalmente los médicos que aplicamos la terapia hiperbárica somos médicos pues que hemos estudiado esta especialidad, pero también hay médicos que, aunque no tengan la especialidad, conocen de la terapia hiperbárica y están capacitados también para indicar ese tratamiento. O sea que no es necesario que sea un médico hiperbarista que indique la terapia, puede ser perfectamente cualquier médico, cirujano plástico, esteticista, traumatólogo, cirujano general, el cual sabe que esta terapia puede ayudar a su paciente y pues nos lo refiere a nosotros, y nosotros con gusto vamos a atenderle a su paciente. Doctor, entiendo que la medicina hiperbárica tiene muchísimos años de desarrollo, más de 300 años. ¿Usted me puede contar un poco sobre el origen? ¿Por qué es que decide trabajarse o profundizarse en una medicina hiperbárica? ¿Cuál era la necesidad en aquel entonces? Fíjate, si nosotros remontamos a la antigüedad, ya los romanos hacían inmersiones, ¿no? Inmersiones en habitáculos que eran campanas, ¿no? Eran barriles, los cuales eran oxigenados, o le llevaban el aire a través de fuelles y tripas de animales, ¿no? Si nos vamos a esa época, ya en ese momento de alguna manera se estaba respirando aire comprimido, ¿no?, bajo el agua. Y si nos venimos a la historia, pero realmente la medicina hiperbárica tiene un gran auge después de los años 50, por cuanto comienza a haber actividades submarinas, ¿verdad?, para la construcción de estructuras bajo el agua, sean pilares, puentes, etcétera. Y entonces se empieza a desarrollar toda una serie de esquemas de presurización, ¿verdad? Y ahí nace pues la medicina hiperbárica, nace justamente de los buzos que estaban trabajando bajo el agua, de personal que trabajaba en submarinos, etcétera, todo aquello relacionado con las inmersiones bajo el agua. Entonces, básicamente, las primeras cámaras que se construyeron era para tratar los accidentes descompresivos, los accidentes que ocurrían bajo el agua. Acuérdate que durante ya la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial había muchísima gente en submarinos, ¿no? Los alemanes pues tenían submarinos en todos los océanos del mundo, y ya habían buzos de guerra, o sea, buzos que colocaban minas, ¿verdad?, bajo el agua, etcétera. Y entonces ahí se desarrollan una serie de médicos fisiólogos, ya que vamos a la historia, y para tratar accidentes compresivos, que también tiene toda una historia, se dieron cuenta que era el nitrógeno que se acumulaba en el cuerpo, y cuando había una descompresión de esos buzos de manera inadecuada,
eran sometidos a una cámara hiperbárica. Estas cámaras hiperbáricas inicialmente eran a base de aire comprimido y posteriormente le colocaron oxígeno para hacer el barrido de nitrógeno dentro del organismo mucho más rápido. O sea que esto es toda una historia de mucho tiempo, pero desde, como tú hablabas, de hace ese tiempo que estamos hablando, los años 50, el año 45, ya habían centros dedicados a la aplicación de oxígeno hiperbárico. Lo que pasa es que esto tuvo un gran auge, pero así como tuvo un gran auge, también tuvo una gran decadencia porque aplicaban la terapia hiperbárica para todas las enfermedades. Por supuesto, había enfermedades las cuales no funcionan, como tú sabrás, pues. Si tú abres un libro de cardiología o de medicina interna o de otorrino, tú vas a ver que hay más de 2.000 o 3.000 enfermedades y realmente nosotros tenemos unas 20 o 30 indicaciones formales. Entonces, cuando tú aplicabas esta terapia a todas las enfermedades, lógicamente había enfermedades que no respondían. Y entonces también se abusó de este tratamiento. Muy bien, entonces seamos... Para finalizarte un segundito, ya para finales pues de los años 80, se crea pues la Sociedad Norteamericana de Medicina Hiperbárica y se comienza a regular el tratamiento. Entonces ya esta es una terapia aceptada como tratamiento médico. Hay 14 indicaciones aceptadas por la FDA, que es el elemento pues que regula los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos y a nivel mundial. Pues eso para hacerte un recuento histórico, ya que me lo preguntaste. Claro, ¿no? Claro, y me encanta saber el origen precisamente porque nos ayuda a entender el por qué nació y luego un poco también las aplicaciones. Por eso me parece interesante que ese conocimiento lo podamos conectar con las aplicaciones actuales. Y usted también dijo algo importante que fue, no sirve para todas las enfermedades, sino para ciertas dolencias o afectaciones. ¿Cuáles serían? Seamos más específicos porque cualquier paciente potencial nos puede estar escuchando. Vamos a comenzar con la terapia hiperbárica como elemento de prevención. Nosotros siempre hablamos de la curación, pero siempre es más económica la prevención porque la persona no cae en la enfermedad. Entonces, para mejorar la calidad de vida, el estado físico y fisiológico de las personas, no necesariamente tienen que estar enfermos para entrar en una cámara hiperbárica. Yo te digo, por ejemplo, que una persona que entra en una cámara hiperbárica, ¿verdad?, tiene un primer efecto que mejora su inmunidad celular, o sea, la capacidad de deglutir las bacterias, su capacidad de acabar con los virus. Inclusive se ha demostrado, hay ensayos muy interesantes, inclusive con el virus del coronavirus, pues, de personas que están recibiendo terapia hiperbárica que resistieron más fácilmente la enfermedad cuando contraen el virus, simplemente porque había una inmunidad celular que había mejorado enormemente. También tenemos el efecto antienvejecimiento. Hay unos estudios muy interesantes hace aproximadamente un año en el hospital de Tel Aviv, donde justamente ellos determinan que la única terapia en el mundo existente y demostrado que tiene efecto que alarga los telómeros y por tanto alarga la vida de las personas. Por supuesto, tiene que darse 90 sesiones consecutivas, ¿no? ¿Consecutivas es que cada cuánto, doctor? ¿Consecutivas es un día tras otro? Debe ser de lunes a viernes durante 90 sesiones, descansándose de domingo, que se llaman ventanas de aire, a 2 atmósferas de presión. Y se ha demostrado que tiene un efecto antienvejecimiento y rejuvenecedor de la persona. O sea que Michael Jackson, cuando se metía en la cámara hiperbárica, no estaba equivocado. Él hablaba de que Michael Jackson él se mantenía joven en una cámara hiperbárica, o sea que él no estaba equivocado. Imagínate tú, desde que Michael Jackson se metía en la cámara hiperbárica, fue el que le dio un gran auge a esto hace más de 20 años. Y ahora se está demostrando de que sí tiene ese efecto. Por otro lado, el oxígeno hiperbárico tiene efecto antitumoral. Se ha demostrado que las células malignas no tienen capacidad de respuesta a los radicales libres que se liberan con la cámara hiperbárica y tiene un efecto antitumoral. Imagínate tú hasta dónde estamos llegando. Y así nos vamos a la parte estética. Bueno, todo desaparece la celulitis en las mujeres. O sea, una mujer que se da 20 sesiones en una cámara hiperbárica, por lo menos el 75% de la celulitis le desaparece. O sea que en la parte estética también un gran apoyo. En la cirugía plástica, casi ya todos los cirujanos plásticos en el pre y postoperatorio de casi todas sus pacientes indican la terapia hiperbárica porque facilita la cicatrización y si tienes tendencia a hacer queloides, pues lo evita. O sea que si nos vamos a esa parte de mejorar tanto la calidad de vida, el efecto antienvejecimiento, el efecto antitumoral, pues vemos que esta terapia pues tiene una serie de indicaciones que no tienes por qué estar enfermo. Si nos vamos a los deportistas que tampoco están enfermos, ya que hablaste de los deportistas, tenemos una de las indicaciones, son las lesiones. Ya sabemos
y eso ya es sabido, los deportólogos lo saben, los traumatólogos, de que cuando un deportista se lesiona, bien sea con una fractura, una fisura, una lesión osteomuscular, etcétera, cualquier lesión, se recupera un 50% más rápido en la cámara hiperbárica, pero también sabemos que la cámara hiperbárica mejora la resistencia al ejercicio. Entonces los pacientes, ¿por qué? Porque mejoran los niveles de fosfocreatina a nivel subcelular y eso favorece pues la capacidad del individuo de tener mayor posibilidad de hacer pues su actividad física sin cansarse. Y por último, en lo que es el sobreentrenamiento, ¿no? Eso es importante, todo esto que hemos hablado. Ahora sí, no sé si quieres saber algo sobre las enfermedades, pues obviamente las enfermedades las manejamos los médicos, ¿verdad? Pero es también importante pues las indicaciones médicas. Claro que sí. No, sería muy importante conocer esas enfermedades. Estamos conversando con el doctor Adolfo González Barrios, doctor en medicina y cirugía y en medicina hiperbárica. Justamente nuestro tema de hoy es conocer la medicina hiperbárica y cómo esta beneficia a nuestro cuerpo. Él nos estaba haciendo un paneo por la historia y también pasamos por sus beneficios, como principalmente la prevención, en el sentido de inmunidad celular, también en un efecto antienvejecimiento, ya que alarga los telómeros. También nos hablaba de que tiene un efecto antitumoral, en la parte estética funciona, así como apoyo en la cirugía plástica por la cicatrización o trabajo posterior si es que el paciente tiene queloides, y en los deportistas por las lesiones, por ejemplo. Y ahora sí me gustaría saber si nos puede nombrar algunas enfermedades que tal vez alguien tenga y dice, bueno, por este camino me podría ir bien. Fíjate, yo después de 30 años de ejercicio con la medicina hiperbárica, que tengo yo tratando pacientes, yo trato, y no te voy a mentir, no menos de 60 pacientes diarios en cámara hiperbárica en diferentes centros de salud, entre ellos pues el centro, afamado centro que está en el Centro Profesional CIMA, ¿no? Allá en San Borondón. Mira, lo primero que nosotros recibimos son pacientes que han tenido lesiones de quemaduras, que tienen úlceras de lenta cicatrización, pacientes que han tenido traumatismo cráneoencefálico, traumatismo de miembros, ¿verdad? Estos pacientes generalmente cuando tienen este tipo de problemas acuden a la cámara hiperbárica y la recuperación es más rápida. Mira, si tú ves las lesiones que yo he tenido, pacientes con pie diabético, pacientes con enormes quemaduras de más del 40% de superficie y de tercer grado, pacientes con postoperatorios complicados. Actualmente estoy tratando un paciente que tuvo un emponzoñamiento ofídico en la pierna izquierda y fue pues con una Botros aquí se le llama mapanaria, ¿no? Una culebra sumamente peligrosa, que una vez que muerde el individuo, el veneno tiene un efecto necrotizante extremo de un paciente que estamos tratando en este momento. Fíjate qué interesante. La raya también, ustedes que tienen ríos y costas, etcétera, emponzoñamientos con rayas que dejan la ponzoña en la piel. Bueno, todos estos pacientes, picaduras de alacranes, picaduras de arañas, etcétera, son pacientes que cuando se introducen a la cámara hiperbárica pues tienen una recuperación impresionante. Tuve recientemente también una persona que tuvo una quemadura con gasolina en la cara y en el cuello, que es sumamente delicado esto. También el cirujano plástico pues, y reconstructivo una indicación formal, las quemaduras. Lo metemos en la cámara hiperbárica y lógicamente hay una recuperación mucho más rápida de ese paciente. Estamos hablando de cuestiones mortales. Correcto. Si nos vamos a personas de la tercera edad que tienen fracturas, sobre todo fractura de cadera, fractura de miembro, que tienen una lenta consolidación, bien sea por la edad o bien sea por problemas pues de circulatorio, o pacientes con osteoporosis, tienen una consolidación de la fractura muchísimo más rápido. Tengo una señora que atendí hace 15 días, cual tuvo una fractura y tenía 6 meses tratando de consolidar el hueso, y una de las aplicaciones es esa, ¿no? La cámara hiperbárica para mejorar ese proceso de cicatriz, de consolidación de la fractura. Doctor, tenemos algunas preguntas, pero por tiempo no podemos contestarlas todas. Sin embargo, yo ahora le voy a consultar el contacto, el medio para contactarlo y que pueda haber más respuestas. Nos hacían la pregunta, Tania Cruz, que si también es para oxigenar el cerebro. También nos hacen la pregunta, ¿esta terapia le hace bien a un niño que convulsiona?
Y así hay otros comentarios más, pero seamos muy breve, tenemos un minutito más para responder esas dos preguntas, doctor, y luego para que nos comente cuál es alguna página web o a lo mejor red social que usted pueda compartirnos. En efecto, fíjate, los pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con demencia senil de origen vascular, pacientes con Alzheimer, estudios apoyan el tratamiento de la cámara hiperbárica, o sea que eso es una indicación formal. Nosotros como médicos hemos tratado muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares, los ACV pueden dejar una hemiplegia, pueden dejar problemas de toda naturaleza. Con respecto a los niños con epilepsia, mira qué interesante, nosotros siempre le hemos tenido miedo a la epilepsia, porque dentro de la cámara hiperbárica, si hacemos presiones por encima de 2 atmósferas, nosotros podemos estimular esa convulsión. Pero si hay unos trabajos interesantes, sobre todo esto en China, yo tuve la oportunidad de estar en Beijing, una cámara hiperbárica de 75 personas, capacidad para 75 personas, y ellos trataban niños con epilepsia. Epilepsia de toda naturaleza, bien sea después de un traumatismo craneoencefálico, después de un problema de hipoxia cerebral aguda, ellos trataban la epilepsia y ellos me manifestaban de que el 75% de los niños epilépticos se metían en cámara hiperbárica. Si no reducían la dosis de antiepiléptico, la dejaban de tomar, porque no volvían a convulsionar. Entonces, esa experiencia es muy interesante. Vuelvo y te repito, nosotros en Latinoamérica tenemos mucho miedo a meter niños con epilépticos porque siempre estamos pensando que podemos estimular las convulsiones. Hay un médico que es el doctor Neubauer, uno de los fundadores de la medicina hiperbárica en Estados Unidos, tiene un centro de recuperación neurológica y justamente trata a niños con parálisis cerebral, autismo, y estos niños con parálisis cerebral generalmente son epilépticos, porque tienen un daño cerebral. ¿No? Muchas gracias, doctor, por esas respuestas. Estamos conversando con el doctor Adolfo González Barrios. El tema es medicina hiperbárica. Doctor, tal vez una página web o algún medio de contacto? Sí, mira, nosotros tenemos nuestro centro en San Borondón, en el centro profesional La Torre Cima, ¿verdad? Completamente a la orden, el centro medical hiperbárica. Ahí yo les voy a dar mi teléfono, es el 09-689-2589. El paciente habla conmigo directamente, tiene una consulta de telemedicina gratuita, ¿verdad? Y ese paciente yo lo derivo pues a nuestros técnicos y especialistas en el manejo de la cámara hiperbárica y con mucho gusto lo podemos atender allá con un profesionalismo en cuanto a la calidad de la atención que dudo que exista en ningún otro sitio en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido hoy en este tema de medicina hiperbárica y cualquier otra duda que haya, como nos decía el doctor, pueden acercarse a medicalhiperbarica.com, es la página web. Nos vamos a un corte. Muchas gracias, doctor.